Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Estamos un domingo más con ustedes. Contentos de verdad de que ahora lo estamos haciendo desde nuestro humilde hogar. Así que pues bienvenidos a la sala de la casa de Vladimir y Melissa. Bienvenidos a Vida Cristiana Podcast. Gracias por acompañarnos un domingo más. Estamos contentos de que usted siempre nos deja por ahí estar y entrar hasta la comodidad de su hogar. Si está cenando, pues buen provecho. Hoy tenemos un invitado de lujo, como todos los que hemos tenido, pero vamos a hablar bien largo y tendido con Jonah Ramírez. Y la canción no se puede ir. Aquí. ¿Verdad que? La puerta cerrada. Bueno, de aquí no sale. Jonah, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, contento de estar aquí con ustedes. Un saludo para todos los que escuchan este podcast, que por ahí lo estuve viendo y ¿de verdad? está bien bonito el proyecto. Los felicito. No solamente saludamos a la comunidad de Vida Cristiana Podcast, sino que también a la comunidad de Viva Radio, que está a través de las redes sociales de Viva Radio, y también a través de la 93.3, en señal abierta aquí en el occidente de El Salvador. A los que están escuchando a través de la radio, Dios les bendiga y sean bienvenidos. Va a ser un episodio bastante interesante porque nos ha pasado algo curioso. De verdad que nos ha pasado algo curioso de que hemos tenido la bendición, porque es eso, hemos tenido la bendición de que ya van varias semanas que hemos compartido con hermanos de la República de Guatemala, y damos un saludo a todos los hermanos de Guatemala que se han suscrito a Vida Cristiana Podcast. Si usted no está suscrito y nos encuentra por ahí, denos una oportunidad. Si tenemos buen corazón, de verdad. Claro, y si no, les puede contar por pecado. Sí, pero los salvadoreños no se nos pongan celosos, que ya vienen más historias, porque nosotros hacemos eso, fíjate, Jonah. Nosotros contamos historias que bendicen, historias de fe, y estamos convencidos de que también tu historia va a ser de bendición. Espero. Músico, pastor, ministro, y yo no sé qué tanto más. Bueno, y guatemalteco, ya dijimos, ¿verdad? Guatemalteco, sí, eso es lo principal. Ya con eso ya miramos la gloria de Dios. Definitivamente. ¿Naces en un hogar cristiano? Sí, bueno, yo nací en la ciudad de Guatemala, en el Lix de la zona 6, ahí dejé mi marca, y sí. Nací, gracias a Dios, en un hogar cristiano, fíjense, y de hecho pastoral, ¿verdad? Mi papá empieza siendo pastor año y medio, 2 años antes de que yo naciera, ¿verdad? Entonces ya nací en cuna pastoral. O sea que digamos que nunca conociste la vida lejos de un ministerio, por así decirlo. Siempre estuvo toda tu infancia, estuvo rodeada de lo que tiene que ver. Sí. La parte ministerial. Sí, una atmósfera de iglesia, fijo, siempre. En cultos, en servicios, en actividades, siempre recibiendo gente en la casa. Para mí esto que ustedes han hecho muy amablemente, y se los agradezco y los bendigo por lo que hacen. Pues también acostumbrados en la casa a recibir gente, mucha gente de El Salvador. Hablaremos de ello más adelante, pero El Salvador es un país que amamos, y yo personalmente amo demasiado. Mira qué bueno. Pregunta técnica. A ver. El niño Jonah en la iglesia era de ese niño pasivo, tranquilo, inquieto, era el que recogía la ofrenda, era el que andaba cantando. La batería, porque puede pasar eso también, que toque la batería. Eso es bien típico, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo era el niño Jonah? Fíjate que el niño Jonah era bien tranquilo, bien tranquilo. Yo tengo esa fama en la familia de que fui muy tranquilo, muy pacífico. Habían otros niños de mi edad, contemporáneos, ahí en la iglesia, que eran tremendos, se encaramaban en las cosas y hacían de todo. Yo siempre tranquilo. De hecho, era tan tranquilo que una vez nadie se dio cuenta de que yo estaba, entré al sanitario de la iglesia, ¿verdad? Y me quedé dormido. Me quedé dormido en la iglesia. Y cerraron la iglesia, era un servicio entre semana, ¿verdad? Cerraron la iglesia y todo. Salieron y mi familia, bueno, Jonathan, y empieza la aflicción, ¿verdad?
Y me desperté y yo estaba ahí en el baño, ¿verdad? Cuando de repente oigo que matan la puerta y todo, ¿estás ahí? Ah, sí, aquí estoy. Ay, no puede Pero ser. después de la gran aflicción que les causé, ¿verdad? Para que veas el calibre de niño Sí, que era. sí, ya vi que sí, tranquilito. ¿Y esto de la música te empezó a gustar desde chiquito? ¿O hay alguien en tu familia que se dedica o que le haga la música, como decimos nosotros Bueno, acá? puedo responderte en dos partes. La primera es que mi familia, una parte de mi familia viene de un circo. Venimos de un circo. El abuelo de mi papá era un hombre de ascendencia húngara. Y yo no tengo nada que ver con los húngaros, ¿verdad? Pero la esposa de él era una mujer a las que se les conoce como gitanas, ¿verdad? De Barcelona. Por eso le voy al Barça, el mejor equipo del mundo. Revelación tienen aquellos que le dan al Barça. Entonces, se viene en barco, interesantísimo, se viene en barco de Europa para Guatemala y entra en Panamá. Entonces, el único documento que nosotros tenemos de este, ¿qué sería? Bisabuelo. Ajá, que da fe a todo eso. Exactamente, es el permiso que le dieron en el canal de Panamá, en el puerto de Panamá para entrar. Y entonces él viene, pues, trabajando, ¿verdad? Su circo por toda Centroamérica. Lo malo aquí es que él era muy hogareño, o sea, este bisabuelo andaba de hogar en hogar, ¿verdad? Entonces... Una manera amable de decirlo. Sí. Entonces él andaba ahí, ¿verdad? Haciendo de las suyas y por eso tenemos familia en Centroamérica. De hecho, aquí en El Salvador, pues, mi papá tiene por ahí una su prima y... ¿Qué pasa? Que cada país había que disfrutar lo que se pensaba de él y sí, sentirse familiar. Tenemos familia en Costa Rica. Y Costa Rica es interesante porque ahí está, bueno, ya pasó a la presencia del Señor, pero Julia Stanley, que de hecho se puede buscar en Google. Julia Stanley Stanley es el apellido de mi papá, fue una cantante en Costa Rica y fue la primera mujer en cantar en vivo en televisión nacional de Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Verdad? Tenía sus grabaciones, era una diva, o sea, de las de antes, de aquellas de fotos de, no sé, tipo María Félix, una cosa así, sí, ¿verdad? Ese tipo de mujer era ella. Y su hijo, que era pintor, también lamentablemente falleció. Tenía dotes de pintura y andaba haciendo exposiciones ahí por varios países alrededor del mundo. Digamos que son de los más sobresalientes y pues todos han tenido como esos dotes artísticos. Entonces llegamos a Guatemala con mi papá, ¿verdad? Que cuando era niño él descubre en un closet unas botas, unos ¿cómo se llaman estos? Unos pants como azules con estrellas y una especie de cuerda como de látigo ahí, extraño, ¿verdad? Algo por ahí. Y resulta que le pregunta a mi abuela, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y entonces es donde él se entera que venimos de un circo, ¿verdad? Y cuando yo veo a mi papá y veo la facilidad que tiene para la oratoria y el dominio del público y todo esto, pues dice uno, bueno, algo por ahí. Y esa es la primera parte, ¿verdad? Ajá, sí, que está súper interesante. Sí, pero la segunda parte es que entonces mi papá empieza a pagarme clases desde los 8 años de piano. Mi instrumento es... Okay. Ahí creo que en la toma ya lo hicimos de forma voluntaria que salgan las teclas del piano. Este tipo se lo busco acá. Solo que le jugué una broma. A ver. Porque ahí hay un Yamaha que solo se lo enseñé. No lo tocó. Sí, es que ese es el de lujo. Sí, no, es que no hay bocinas, no, es el problema. No me he ganado todavía el estatus. No, ya sabes. Sabes tú que sí. Pasa que no hay bocina, entonces tendría que ser como bonito. Pero sigue. Sí, entonces a los 8 años viene mi papá y me empieza a pagar las clases. Cosa que yo odiaba porque el maestro llegaba a la casa, pero siempre hay un periodo de puro ejercicio, pura digitación. Sí. Y un niño de 8 años que lo sometan a puros ejercicios, o sea, no fluía. Entonces yo lo que hacía era
y no quiero sonar como, ay, que se la lleva, ¿verdad? Pero era muy pilas, o sea, lo que me enseñaba el maestro lo sacaba, no lo ensayaba en toda la semana, y un ratito antes de que él llegara, porque yo sabía que ahora sí iba a llegar, pues medio practicaba y le entregaba la tarea y era así como estuviste ensayando, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y yo, sí, ¿verdad? Entonces era como un poquito aburrido para mí porque yo lo que quería era tocar batería. Eso era lo que yo quería aprender. De un principio. Sí, como todo niño de iglesia, yo lo que quería era tocar batería porque lo que quiero no es matar las cosas, ¿verdad? Pero después de ese tiempo saco mi primer coro, mi primera canción que tenía 3 acordes, que en ese entonces, ya yo tenía 9 años, había un canto que se llamaba Hay una fuente en mí, hay una fuente en mí. A mí se le gusta mucho. Díselo al Señor que está. Entonces me pongo ahí y no sé, fue como mi primer encuentro con el Espíritu Santo y como conocer esa parte de adorador, ¿verdad? Porque yo recibí a Jesús en mi corazón a los 7 años en una obra de teatro que hubo en la iglesia, donde fue el rapto y todo esto, ¿verdad? Pero a los 9 años enganché con esa parte, ¿verdad? Y experimenté eso y dije, qué bonito es tocar una canción por fin y que se sienta esto, ¿verdad? Entonces ahí sí ya me enamoré del piano y tengo 36 años actualmente y sigo enamorado, o sea, canto, toco en la iglesia, ya soy un retirado de la alabanza de mi iglesia, porque ya tengo otras cosas que hacer, pero siempre por ahí en la casa de mi papá hay un piano, en mi casa tengo otro y tratamos la manera de estar conectados siempre con Dios ahí. O sea que realmente la vena artística viene definitivamente en la sangre. Está ahí, sí, está ahí. Súper bonito y súper interesante porque, mira, ya llevamos más de 80 podcasts. Más. Y nadie había venido pero con un no, circo. nadie nos había dicho, vengo de circo. 80 plus. La verdad que sí, o sea, yo comprendo mucho eso que dices del proceso de aprendizaje para un niño, pero cuando ya cuando se tiene la capacidad de saber de que algo se puede hacer y se hace bien, suena bien, Claro. Y sobre todo está ese deseo de la espiritualidad, llega a un punto, y eso quizás es una opinión que no toda la gente comprende ni la comparte. Claro. Pero yo he tenido conversación con otros músicos que me dicen, mira, yo me he llegado a sentir más cerca de Dios a través de un canto que de rodillas. Y a veces tiene todo el sentido, porque a veces una oración la haces porque sabes que tenés que orar. Claro. A ver, obviamente estoy hablando de que, como que si hoy no he orado, voy a orar. Pero de repente, cuando vos estás en un piano, por ejemplo, o agarras una guitarra, que quizás son los instrumentos más independientes, podemos decir, ¿verdad? Que con el piano puedes ejecutar una canción sin problemas, igual que con la guitarra. Es como que el piano tiene ese romanticismo en sus acordes, en sus notas, que te ayudan a mover lo más profundo de tu corazón, ¿verdad? Y si lo haces con sinceridad, si lo haces para Dios, te permite de alguna forma ser un medio para acercarte a Él. Yo tengo, por eso que estás tocando, perdón si me sale un poquito del tema. No te preocupes. Tengo una teoría ahí con eso, porque ya hablando en sí de la iglesia, de la vida eclesiástica, pues he estado años en el tema de la alabanza y la oración. Y estudiando un poco también de la historia de la música, ¿verdad? Porque también fui maestro de música en un colegio. Resulta que las bases del piano como tal es de cuerda. O sea, la evolución que tiene un piano hasta nuestros días viene como de un instrumento de cuerda. Y lo enlazo con David, porque cuando Saúl el rey Saúl es atormentado, ¿verdad? Por los demonios que nos narra la palabra. David era una persona que tenía la unción, o sea, era un músico, pero tenía esa unción. Y yo creo que el instrumento del arpa, ¿verdad? Tiene una conexión ahí. Y cuando yo veo la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, hoy el piano es un instrumento líder. Y aunque es lindo escuchar las guitarras, es lindo escuchar otras cosas, el piano es un instrumento líder que tiene esa unción también para tocar
el espíritu y las emociones de la gente, ¿verdad? Sí, es que puede acompañar la alabanza pues más prendida, digamos. Claro. Pero por medio de las notas o de los acordes en el piano, puedes tocar también las fibras Sí. desde el punto de una alabanza de adoración o worship, como le queramos llamar. Claro. Sí, de verdad que es bien interesante. Aquí pues, como el chico también es pianista, ¿verdad? Entonces también como que estamos como un El poco... team de pianistas. Y del Barça, de Barça. Y de Barça. No, pero le digo que me mete en lío, porque para ella, para ella yo lo entiendo, o sea, para mí ella es la mejor ante cámaras, o sea, todos los que han seguido Vida Cristiana Podcast han visto mi evolución ante las cámaras, pero atrás hay un proceso de lucha, oración Y de capacitación. y de capacitación para aprender. Pero igual, o sea, ella tiene eso también de mí a nivel de música, ¿verdad? De que siempre me anda presentando y me metes en lío. Pero sí, la verdad que por eso te opinaba con respecto al tema de la manera en la que podés adorar a través del piano. Sí, claro. Pero luego avancemos un poco porque nos quedamos en el tema del circo, ¿verdad? Y cómo ustedes llegaron a Guatemala y... Malabares no hago eso. Yo Porque me adelanto antes de que me lo pidan. Si vas a hacer un truco de magia o algo así. Bueno, pero naciste en un hogar cristiano. Sí, claro. Se da el proceso de estudiar música, pero ¿cómo se da el proceso de ya formar una banda? Porque para que lo vayan conociendo, este chico ha estado hasta en producciones con Miel San Marcos, pues, o sea, y ya vamos a llegar para ahí también. Pero todo es un proceso, pues. Entonces, Claro. ¿cómo se inicia eso ya Bueno, cuando Jonah empieza con su banda? Curioso porque te conté antes cuando vine aquí con ustedes que aunque de niño tuve ese acercamiento a Cristo a los 7 años, encontrar esa parte de la música también a los 9 años, aunque haya llorado en la presencia de Dios cantando esa canción, pues tengo que reconocer también que en la adolescencia me distancié de Dios, ¿verdad? Y eso generó, pues sí, una frialdad en mi corazón respecto a Dios, y creo que todo hijo de pastor atraviesa una parte de ello, ¿verdad? Tal vez yo no fui un drogadicto, un alcohólico, ¿verdad? O me convertí en ladrón, o qué sé yo, ¿verdad? No, pero sí me enfrié, y te comentaba, ¿verdad? Las juntas y todo eso, los amigos con los que, ¿verdad? Es que es el periodo que estás buscando tu propia identidad. Exactamente. Bueno, estamos rodeados de personas, de amigos, de compañeros, y realmente jala, ¿verdad? Sí, es correcto, sí. Te atrae y empiezas a ser influido por varias cosas. Entonces, claro. yo le contaba a Vladi que no existía la palabra bullying antes, ¿verdad? Es cierto. Sí, entonces... ¿Cómo le decían allá en Guate? No, contale, te vamos a decir cómo es aquí también. ¿Cómo bueno, era ahí le pones ahí el pi, por favor. Bueno, como usted de otro país lo voy a decir, allá le decimos fregadera, molestadera, ¿verdad? Ajá. Ese tipo de palabras. Y otras que es así, no me voy a animar a decirlas, pero... Está bien. Pero, sí, de hecho, creo que fuimos la generación que inventó el bullying, porque de verdad éramos tremendos. Yo hubo un compañero, y ahorita me recuerdo que triste, muy triste, porque lo molesté tanto que un día se me ocurrió hacerle una lista de 50 apodos en un periodo de 45 minutos. Mira qué aplicado, ¿ah? Sí, no, y qué creativo también. Qué creativo. El circo ahí, pero para el mal, ¿verdad? Sí, 50 apodos. Miren, pobrecito aquel terminó llorando. El maestro no sabía ni qué hacer conmigo. Y lo único que pudo hacer este chico fue salir corriendo a la dirección. O sea, una humillación así terrible, ¿verdad? Entonces, para que vean en el tipo de adolescente que yo me convertí, y que realmente no para nada glorificando a Dios, pues, o sea, una cosa... Pero una pregunta, ¿cayó un rayo? Porque me estás explicando de que eras el niño más tranquilo en la iglesia, que te quedabas dormido, que...
¿Y en qué momento pasó eso? Yo creo que no cayó un rayo, pero, Pero por poco, ¿verdad? Me cae a mí. No, yo creo que, repito, o sea, vuelvo y repito, las amistades, ¿verdad? Y poco a poco, y como tú bien decías, el tema de la identidad, yo lo que quería era encajar, porque aquí va de la mano el tema del hijo del pastor. O sea, de niño no tuve ningún problema, ningún problema. De adolescente, cuando uno quiere pertenecer, cuando uno quiere ser cool también, cuando uno quiere como tener sus amigos, que las chicas se fijen en ti o ese tipo de cosas, pero por ser hijo de pastor no aplica. Entonces te sentís fuera de lugar, ¿verdad? Y es un problema de identidad, exactamente. Sí. Entonces ahí es donde yo agarro mis valores, mis principios, me los guardo en la bolsa y me empiezo a relacionar con compañeros que realmente me estaban llevando por un camino distinto, diferente. Entonces, aquí me siento poderoso porque someto a todos a mis malas bromas, a mis malos comentarios, empecé a decir malas palabras, o sea, fue una cosa desconocida totalmente y muy hipócrita, porque tengo que decirlo, que en la iglesia ahí estaba el domingo, ¿verdad? Pero, o sea, porque, claro. O sea, nunca dejaste de asistir a la iglesia, pero ya no estabas tan activo, ya no participabas tanto. Es que, digamos, no participaba, o sea, solo iba a la escuela dominical con los niños y todo. A veces, en esa etapa, pues, hasta mis chistes malos contaba en la escuela dominical, o sea, imagínate. Allá, no sé si aquí, pero allá hay un dicho que he tratado de luchar contra eso, que dicen hijo de pastor lo peor, ¿verdad? Y es algo bien duro. Y pues me convertí en eso, ¿verdad? Me convertí en eso y resulta que dentro de la clase había otro hijo de pastor, ¿verdad? Y por eso yo creo que es muy importante el papel de los maestros en los colegios y sobre todo los maestros que tienen ese poder de involucrar en proyectos a los chicos, ¿verdad? Y con la ayuda de este hijo de pastor y este docente, pues me dijeron, mira, sabemos que sos músico, entonces armemos una banda, porque por ahí viene la pregunta, qué gran respuesta, perdón por... No, pero mucho contexto, pero para nosotros está fantástico porque has tocado puntos bien interesantes. Qué bueno, qué bueno. Entonces, resulta que me dicen, mira, hagamos una banda para los devocionales, todos los lunes de la mañana tocamos, pues sabemos que tocas el piano. Y yo, pues, estoy diferente, ¿verdad? Se imaginan, o sea, está bueno, démosle, va. Entonces, ¿verdad? Yo ahí todo. Y con el tiempo Dios empezó a usar a ese nuevo grupo de personas para reenfocarme. Entonces, me empiezo a alejar de los otros amigos, ¿verdad? Y me empiezo a hacer de estos nuevos amigos y encuentro propósito. Entonces, resulta que los compañeros... Eso empieza a despertar como admiración en mis compañeros. Y eso llena mi corazón también, ¿verdad? De corazón adolescente, que yo digo, ok, no solo tengo que molestar para sentirme importante, sino que a través de esto, de la música, que yo sé lo que soy y de dónde vengo, pues también puedo ser importante. Yo en mi forma de pensar adolescente, ¿verdad? Entonces, empezamos a tocar en los devocionales y a partir de ahí, pues ya me reconecto y Dios usa la música de una manera linda y poderosa que a los 13, 14 años me hacen el llamado en la iglesia y le dicen a mi papá, pastor, mire, su hijo ya toca, o sea, dénoslo, aquí lo vamos a meter. Y mi papá no muy quería porque él sentía que yo estaba muy pequeño todavía, pero dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces empecé a ir a los ensayos, o sea, todo salió de ese cambio de actividad en el colegio. Y yo me reconecto con la música, por ende con Dios, y empiezo a adquirir la cultura ya de un grupo de alabanza de la iglesia, ¿verdad? Donde había gente adulta sirviendo, los coristas, y para mí fue, esto es lo que pasa y lo que hacen, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo ya paso a formar parte del Ministerio de Alabanza, y a los 16 años dirijo por primera vez un servicio, porque típico también, no llegó el director de alabanza, te toca, ¿verdad? Entonces, a cantar y con mi voz temblorosa y todo, nunca pensé que fuera a cantar.
yo siempre fui muy timorato, a mí me costaba hablar en público, no tenía como desenvolvimiento escénico y esas cosas se necesitan en un ministerio de alabanza. Yo soy de los que creen que Dios no solo ve el corazón, sino que hay que hacerlo bien, pues, ¿verdad? Entonces, y pues así fue, y después de los 16 se me ocurre empezar a hacer noches de adoración y me meto a estudiar en esta escuela de Marcoswick de canción y conozco otros amigos y hagamos una banda, ¿verdad? Y ahí ya empieza toda esa nueva etapa ya de todo lo que es la producción y todo ello. ¿Cómo se llamó esa banda? Recuerdo, ahí sí me agarraste, pero en curva, me tiraste una curva ahorita, pero recuerdo que estuve en un grupo que se llamaba Red Letters, Letras Rojas, haciendo alusión a las letras rojas de la Biblia, que son las palabras que Jesús dijo, ¿verdad? Okay. Por eso Letras Rojas, Red Letters. Con otro amigo ahí de la iglesia, pero jalando a otros músicos de otro lado, ¿verdad? Pero entendí algo, que yo puedo funcionar en banda, puedo funcionar en grupo, pero también hay una parte de solista que yo sé que podía dar, ¿verdad? Entonces desde muy temprano renuncié a una dinámica de grupo y yo armaba mi banda y yo era el que dirigía ahí el asunto, ¿verdad? Entonces siempre fui Jonas Ramírez, ¿verdad? Ese fue el proyecto. Cantábamos canciones cuando estaba de moda Hillsong con la canción de Tómalo, toda esa etapa yo me la viví, me la Unidos permanecemos, creo que les dije. Exactamente. Fue una revolución. Hoy sentí una revelación de Dios cantar estas canciones y era todo el disco de Unidos permaneceremos, ¿verdad? Entonces, linda etapa hasta que ya me animo por fin a grabar mi primera canción de mi propia autoría. Entonces ahí ya empieza a cambiar la proyección, ¿verdad? Ante la iglesia, ante la gente que me conocí. ¿Y cómo se da el proceso para escribir esa canción? Porque a veces, como que dicen que la primera canción a veces es la que más cuesta, pero es la que sale más sincera. Sí, fíjate que yo, a ver, lo dije, ¿cuándo fue? Hace 2 días, 2 noches estuve para la fecha que estamos grabando esto, estuve en Metapán. Por cierto, yo no conocía Metapán. ¿Y qué te pareció el calor? O sea, caluroso, pero qué bonito lugar. Es muy limpio y eso me gustó. ¿No te llevaron a la laguna? No, fue a un canal que fuimos y la persona que me preguntaba me hizo la pregunta de esto, de lo de las canciones. Yo le decía, hay canciones que nadie va a escuchar nunca, ¿verdad? Y entre esas están las primeras que yo hice, ¿verdad? Bueno. Recuerdo una vez, y esta es una de las razones por las que, y tal vez ahí va la historia de la primera canción, es de las razones por las que yo amo El Salvador. Porque tuvimos una situación allá en Guatemala y nos extorsionan a nosotros como familia. Y tuvimos que abandonar, habían amenazas directas hacia mi persona. Tengo 2 hermanas menores, ¿verdad? Una situación terrible. Y El Salvador nos abrazó. Acogió, digamos. Fue un refugio. Nuestros amigos acá, corto tiempo, pero estuvimos aquí para calmarnos. Yo estaba todavía bien joven, ¿verdad? Entonces mi papá nos trajo para acá, tranquilícense, habló en el colegio, o sea, hubo un gran apoyo, gracias a Dios. Y en ese tiempo yo estuve aquí, en El Salvador, y recuerdo que había una guitarrita por ahí en la casa de este hermano que nos dio ahí, que nos hospedó. Y pues ahí empecé yo, ¿verdad? A hacer cosas, y con una de mis hermanas ahí yo me había conseguido mi cámara de video. Y empecé a componer ahí canciones, oí esta. Y por ahí ha de andar ese video, de veras lo voy a buscar. Y de repente se me viene a la mente la letra de una canción, y la canción se llama Sentir. Sentir. Que la produzco, le hago un video, y por ahí anda en YouTube, pero no está en mi canal oficial, no, creo que lo voy a, no sé qué voy a hacer con eso. Alguien más le está monetizando. Sí, alguien más ha de estar ganando por ahí. Eso está tristísimo, ¿verdad? Sí, hombre, sí, ahí sí la regué. Pero es que no sabía cómo funcionaba YouTube para ese entonces.
Pero la cosa es que hago la canción y la canción dice sentir que cada día contigo ves crecer mi interior en ti, ¿verdad? Y bueno, quiero entender, Señor, tu gran amor por mí y varias cosas que escribí ahí. Un poco novata la estructura de composición y todo, pero con toda la pasión. Y la grabo y la lanzamos y fue la primera vez que yo oigo mi voz en una grabación y que estoy ahí. Y digo yo, ok, podemos pensar en un disco, podemos pensar en una forma de vida en esto, ¿verdad? Ujú. Y creo que puede ser también un ministerio, un llamado de Dios para mi vida, que Dios puede usar, porque Dios se movía, o sea, Dios se movía cuando cantaba en la iglesia, agarraba el piano. Yo siempre anduve en células con mi papá, cantaba frente a 5, cantaba frente a somos una iglesia de unos 300 miembros. No hacía diferencia para mí, la idea era que la presencia de Dios descendiera y así comienzo, ¿verdad? Entonces, esa es la historia de la primera canción, que nace en parte del tiempo que venimos aquí a El Salvador por una situación de seguridad y... Yo pienso que a veces la primera es la más sincera. Viene siendo muy, muy sincera. Sí, sí, la verdad es que sí, de un momento muy vulnerable también, porque aunque yo estaba confiando en mi papá, de que él estaba decidiendo lo mejor para nosotros, me estaba dando cuenta también de lo que estaba pasando y pues entendía y también en mi corazón había una pregunta de, bueno, Señor, ¿por qué va? Y entonces aprender a confiar en Dios, aprender a manejar eso, esa situación en Dios, desde ahí nace. Entonces podríamos decir que el inicio de la primera canción brota de aquí del Salvador, ¿verdad? Okay. Y allá ya se llegó a perfeccionar. Excelente. Bueno, entonces, ¿cuántos años tenías cuando pasó eso? Y 14, 13, 14 años. Sí, es que fueron 2, 3 años muy intensos. Sí, a nivel de producción musical, entonces. En la vida general, ¿verdad? De las situaciones que pasaron y yo soñando con esto que nos extorsionan, pero también saliendo de lo del colegio, o sea, ¿Y cuánto tiempo el señor pasaste? Afirmando llamados. ¿Cuánto tiempo pasaste en El Salvador? Estuvimos casi el mes, o sea, fue muy breve, pero cuando regresamos, ya regresamos a otro sector, a otra casa, la gente de la iglesia nos había apoyado con la mudanza, o sea, fue una cosa interesante. De hecho, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no he vuelto a esa casa. ¿En serio? ¿Tanto así? De la que dejé en ese viaje. No he vuelto. Sí. Wow, sí. Y lo acabo de pensar ahora. Fue un tiempo, de verdad, fue un tiempo corto, pero que sí marcó. Sí, definitivamente. En positivo y también en negativo, porque claro, con la situación de seguridad, pues nosotros en El Salvador vivimos muchos años claro. de esa forma, o eso era como muy común. Y sí, realmente pues es algo difícil, pero que en medio de las crisis es realmente cuando Dios toca, Dios usa y saca lo mejor de nosotros. Definitivamente. Yo quiero avanzar un poco, Jonah, y conocer en qué punto fue que realmente decidiste, ok, ya lo mencionabas, sí puedo vivir de esto, sí puedo hacer esto, y ya empezaste a trabajarlo, digamos, de una forma más profesional. Ya vamos a llegar al pastorado, porque yo estoy interesada en eso también, pero quiero conocer un poco más de eso, de esa faceta profesional. Bueno, cuando tengo mi primera experiencia en el estudio de grabación, cuando grabé esta canción de Sentir, llegué a un estudio de unos amigos y me gustó la forma en la que ellos trabajaban, porque digamos tenían, imagínense su casa, ¿verdad? Pero en una habitación tenían una radio en línea, donde ellos la comercializaban y todo, vendían publicidad, etc. En el otro salón tenían la escuela de música del estudio como tal, entonces daban clases y cada semestre hacían un concierto de alumnos y grababan los mejores en el estudio. Del otro lado tenían el estudio como tal, donde estaba la sala de controles y aparte la sala de grabación. Después todo se repartía en oficinas, en clases. O sea, era un ecosistema ahí de producción y de comercialización de la música y de clases. Qué lindo eso, me encantó, ¿verdad? Me encantó.
Entonces se siembra algo en mi corazón. Tengo que enseñar música, ¿verdad? Y yo soy de los que creen que se aprende demasiado enseñando, ¿verdad? Entonces empiezo y armo mi primer intento de academia de música, ¿verdad? En mi iglesia hice una gran promoción y todo, y se inscribió nadie. Nadie, ¿verdad? Bueno. ¿Qué ibas a enseñar? Teclado, porque si hubieras puesto batería tal vez llegaban más. Sí, ¿verdad? Los 5 principales, o sea, piano, guitarra, bajo, batería y canto, ¿verdad? Para ese entonces yo tenía ya como cierto conocimiento de armonía. Tú cantas, ¿verdad? No. Sí, un poquito. Un poquito. Mira, voy a quitar con el piano, no, canta fantástico. No, no es cierto. Entonces ya tenía cierto conocimiento de cómo hacer armonías, ¿verdad? Algunas clases que recibí de canto. Y bueno, salgo del colegio, me gradué de bachillerato y empiezo a estudiar en el seminario teológico de lunes a viernes. Eso lo dejamos para el tema del pastorado. Y los sábados en Instituto Canción, ¿verdad? Entonces, cuando salgo de Canción, digo yo, esto hay que transmitirlo, ¿verdad? Entonces, pues, cuando hago este intento, no funcionó, hago el siguiente, se llamaba ASAF, tampoco funcionó. Y luego hago un tercero, que se llamaba, la iglesia se llama Acción Cristiana, AC, entonces le puse AC Music, y funcionó. Se inscribieron 3, ¿verdad? O sea, pero fue el tercer intento. Tercer intento, sí. Entonces dije, bueno, de plano esto no sé, como que no termina de ser para mí, ¿verdad? Ajá, como que no cuaja, decimos nosotros así. Pero al día de hoy, 2 de esos 3 ministros de alabanza en la iglesia. O sea, trajo su fruto. Pero no era suficiente, entonces dije, oh, necesito hacer algo, ¿verdad? Entonces, por las amistades, las conexiones y todo, vine a El Salvador otra vez, ¿verdad? A hablar con las autoridades de Instituto Canción, que en ese entonces estaba funcionando aquí. Y les dije, miren, denme la oportunidad de llevar a Guatemala otra extensión, porque ahí en Guatemala estaba el de Ciudad Guatemala, el de Shela, que le decimos en Quetzaltenango, y yo quería una extensión en zona 6. Entonces vine, hice la solicitud, así bien valiente yo, ¿verdad? Vine a hablar y todo, y gracias a Dios se le dio el seguimiento, el proceso, y me dicen, mira, está bien, viajaron 2 personas allá conmigo, se hicieron los negocios pertinentes, me dieron equipo, todo lo que yo había soñado para una escuela de música, ¿verdad? Y se inaugura la extensión de Instituto Canción en zona 6 en mi iglesia, ¿verdad? ¿En serio? Sí, hasta que lo logramos, ¿verdad? Entonces estuve ahí trabajando un año aproximadamente. Por distintas razones administrativas se rompe la relación, ¿verdad? Y pasamos a llamarnos Instituto Worship, ¿verdad? Entonces cuando ya fundo el Instituto Worship, todos los estudiantes, que llegamos a tener como 30 estudiantes en ese momento, ¿verdad? Me dicen, mira, la verdad es que más por el nombre estamos por ti, ¿verdad? Porque nos has inspirado, nos sos de bendición, sigamos, ¿va? Entonces solo se fueron un par y los demás ahí siguieron y fue un bonito tiempo porque sacamos algunas promociones de músicos, de cantantes, de pianistas, de bajistas, de bateristas y eso nutrió a la iglesia también de nuevos talentos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy pues ahí están sirviendo. Entonces digo yo, bueno, gloria a Dios por eso. Y después de eso pues ya digo yo, bueno, ok, a la par de eso hay que hacer algo formal, ¿verdad? Entonces empiezo a componer ya con la mentalidad de hacer un disco, ¿verdad? De alabanza y adoración. Entonces empiezo a componer canciones y todo. No sé, Dios como que me llevó a conectar con gente que lo estaban haciendo todo por primera vez, ¿verdad? Entonces contacto con un amigo que yo sabía que tenía su estudio. Le dije, mira, quiero grabar el disco, negociamos los costos y todo y démosle, ¿verdad? Y grabamos con él. Llamamos a un buen baterista, él se llama Cristian Privado. Es hermano de Jorge Privado, que ahora es el tecladista de Miel San Marcos, el canchito que anda por ahí. Por ahí, ¿verdad? Fue llegando la cosa. Sí, entonces aquel fue, por primera vez grabó un disco conmigo, ¿verdad? Y grabamos y todo. Y bueno, empecé en el 2012 y terminé lanzando el disco en el 2014. Pregunta, ¿esa música sí ya está en tu canal? Eso sí está ahí en plataformas.
plataformas, en YouTube, el que sea es mi canal, ¿verdad? Eso ahí está. ¿Cómo te encuentran? Como Jonah Ramírez, Jona. Ajá. Ramírez, y ahí aparece una foto. Excelente. Medio formal. Excelente para que vayan escuchando la música. Sí. Entonces compongo eso, lo lanzamos, se atoró la iglesia ese día y gracias a Dios desde ahí pues ya nos fuimos lanzando sencillos, o sea, salió todo el disco, después una especie como de EP y después sencillo tras sencillo y así nos fuimos. Entonces empezamos a viajar, empezamos a ir a algunos lugares y en todo ese movimiento de esos años pues uno hace contactos, uno conoce gente, ¿verdad? Me vuelvo productor, me meto a la universidad a estudiar producción musical y no logré terminar la carrera, pero avancé mucho y pues pongo mi propio estudio de grabación y empiezo a trabajar en todo eso. Entonces yo conozco todo este mundo aquí de los micrófonos y del audio. Con razón estaba de supervisar cuando estaba. Y así es como logro, a tu pregunta, ¿verdad? Como profesionalizar esa parte en mi vida y pues participando en varias cosas con varias personas que uno dirá, qué lindo conocer a gente de este nivel, ¿verdad? Entonces se da la oportunidad que me llama Celeste Nova, que es una cantante muy conocida cristiana allá en Guatemala, que a él y a su esposo le encargan la producción de los coros del disco de Pentecostés. Y pues, y aunque ellos trabajaron las voces específicas, ¿verdad? A nosotros nos llaman para hacer unas voces de coro, de apoyo y etcétera. Entonces nos reunieron en una iglesia llamada Tiempos de Gloria de allá de Guatemala. Éramos un grupo de personas, entre amigos y alumnos de ella y todo. Grabamos las voces, ¿verdad? Entonces yo escuché las canciones antes que todo el mundo, ¿verdad? Y luego pues lanzan el disco en Nueva York. Y fue una bonita experiencia. De ahí vienen ellos, ¿verdad? George, Luis y todos ellos. Y hacen una cena con nosotros y nos agradecen. Miren, gracias por haber participado. Ahí los conocí como ya ministerialmente porque me los había topado por ahí, solo saludarnos, ¿verdad? Pero ya ahí conversar y aproveché para hacer un poquito ahí de amistad. Ahí se conoce el lado más humano de las personas. El lado, no el que ves en el escenario, ¿verdad? Sí. El lado más humano. No, y ellos bien, ajá, exacto. Bien fresh, bien tranquilos, ¿verdad? Después resulta, no ganaron, pero estuvo nominado a Latin Grammy. A Latin Grammy. Ajá, en la parte de cristianos, ¿verdad? Y en Dova World también, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, pero si yo solo fui, me paré, canté unas canciones y ya, ¿verdad? Pero son bonitas experiencias. Yo casi no hablo de esto, ¿verdad? Pero son bonitas experiencias que yo se atesoran en el corazón. Definitivamente. Algo que a mí realmente no puedo dejar de resaltar es escucharte y decir, bueno, puse la primera que se llamaba tal, no funcionó. Puse la segunda y tampoco. La tercera lo intenté y sí, más o menos ya quería agarrar la cosa y ya luego se vino esto y luego se vino al punto de que has tenido la oportunidad de sí tener esa oportunidad, como por ejemplo, no dudo que has tenido más, pero quizás como de los reconocidos también acá en El Salvador, pues claro, Miel San Marcos, pero esa tenacidad de verdad que es algo que te caracteriza y que deja un bonito mensaje, porque realmente en muchas ocasiones algo no nos salió a la primera y decimos, ay, quizás ni es voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, quizás ni es voluntad, mejor yo hasta aquí y ya estoy. Y a veces no, a veces son parte de las vivencias que tenemos que pasar para poder, como persona, pues, madurar, como profesional también crecer, y de verdad que nos dejas un bonito mensaje con eso. Qué bueno. Pero en todo lo que me has dicho, yo no entiendo en qué momento llega ese llamado, porque estabas bien ocupado. ¿A la pastoral? Sí, a la pastoral. Bueno, eso va de la mano porque, digamos, cuando yo salgo de bachillerato, me meto al seminario teológico, ¿verdad? Un seminario muy famoso en Guate, se llama CETECA, ¿verdad? Ahí estudié.
y empiezo los estudios teológicos y todo. Los sábados, pues yo estudiaba en canción. Pero ahora ya hablando de esa parte, pues mi papá, yo creo que él sabía que yo tenía llamado desde el vientre. Yo lo creo así. De hecho, oraban por mí desde el vientre y me cuentan sus historias, ¿verdad? Recuerdo una vez que tenía como 8 o 9 años y estaba sentado en la primera fila y había llegado un hermano. ¿Ahí no te habías dormido? No, ahí no. No, ahí no. Llega un hermano, no, quizá 9 o 10 tenía. Y él es una persona, es una eminencia, él se llama Rudy Girón. Fue a fundar una universidad teológica en Málaga, España. O sea, es de ese tipo de gente que hacen unas cosas. Levanta un instituto bíblico en Rusia, ¿verdad? O sea, ¿Qué? en Rusia, sí. O sea, es de esa gente que uno dice, ¿de dónde se sacó Dios a este calibre de gente? ¿verdad? Que no buscan fama o que no buscan ese movimiento comercial, digámoslo así, ¿verdad? Sino que van. Su visión es otra Sí. y clarísima. ¿verdad? Y hablar con ellos es, haces una pregunta, te callas 2 horas, porque te dejan ir un torrente de cosas y de conocimiento. Y pues estaba yo ahí, yo ni siquiera sabía quién era él, y él estaba predicando un día, y de repente le dice a los hermanos, disculpen, necesito detenerme y hacer algo que el Señor me está mandando a hacer. Tú, y yo, vení para acá, y me llama enfrente de todos. Tengo una palabra para ti. Mira, dice el Señor esto y esto. Mira, te va a usar, te va a dar esto, te va aquí, allá. Y yo empiezo a llorar y la gente contenta. Y ya, puedes regresar a tu lugar. Pues sí, hermanos. Y entonces, una cosa, y me pasaban cosas así. Y por ejemplo, en ese momento no lo dimensionabas, me imagino. Sí, solo era una cosa de, qué lindo. Cuando termina el servicio, yo voy a abrazar a mi papá. Mira, hermano, te presento a mi hijo. Él es tu hijo, yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces, como que se elimina también la posibilidad de que, como es el hijo del pastor, sí, le vamos a profetizar algo bonito. No, ni siquiera lo sabía. Entonces, experiencias así. Entonces, mi papá, yo creo que lo sabía y en su sabiduría de padre trató de irme llevando ahí en el camino. Y una cosa sí me dijo él. Cuando yo empecé con todo esto de la música, me dijo, disfruta esta etapa porque el ministerio que realmente Dios usa para transformar los corazones de las personas es el ministerio de la palabra. O sea, canta palabra, adora con todo tu corazón, pero eso sigue siendo solamente un medio para que la gente choque con la palabra y que se confronten y que sean transformados por ella. Entonces, mi papá me instruyó así. Estudia en canción, pero estudia la palabra, estudia teología, forma un criterio. Entender la Biblia no solo con una prédica de domingo, sino profundizar. Pasan los años y nosotros seguimos teniendo pláticas con mi papá teológicas y nos metemos a unos rollos a veces, pero es lindo, o sea, mi papá cuando ya no esté acá, ¿verdad? Y se vaya a la presencia del Señor, yo creo que lo primero que va a hacer es buscar al apóstol Pablo y empezar a hablar de teología y de cosas, ¿verdad? Porque definitivamente es lo que le apasiona, pero lo entendí así. Entonces, gracias a Dios, a la par de lo musical, la iglesia local donde el Señor nos tiene fue la escuela para formar también la parte líder y la parte teológica y la parte, tal vez no teológica, sino expositiva de la palabra. Entonces, predicaba los domingos en la mañana, empezaba mis tanes, ¿verdad? Para predicar, pero el sábado anterior había estado en tal ciudad, cantando ahí de Guatemala, ¿verdad? O sea, tuve esos años. O sea, era algo que lo llevabas a la par. Exactamente. Entonces, hasta que llegó un punto donde dije, no, la verdad es que esto ya es incontenible, el ministerio pastoral como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ya el Señor ya empieza a sentar las bases de eso. Pregunta, ¿y conociste a tu esposa antes de casarte? Perdón, antes de yo creo que sí, sí. Para que vean que aquí meditamos y aquí las vamos. No, hombre, déjalo, está buenísimo. No, por eso, que vaya. Es bueno conocer a tu esposa antes de casarte. Sí. Igual estaba viendo un concierto, dice,
¿cuántos están acá? Y dice, no, si no, no estuvieran en el concierto. Pues sí, obviamente. Mira, no, para que vean que ya estaban despiertos. No, mi pregunta era que si tú te habías casado antes de iniciar tu ministerio pastoral o después. No, lo inicio antes. Y conozco a mi esposa, a la que es mi esposa, apenas en el 2016. Pero de ahí yo ya venía siendo pastor. Te pregunto, perdón que te interrumpa, porque en estos dorados tiempos no es fácil a veces encontrar que la pareja como tal, ya sea tanto el lado del hombre o el lado de la mujer, que existe esa concordancia de querer llevar juntos el ministerio pastoral, porque no es fácil. Sí, olvídate. No es fácil. Y las penas, tú mejor que nadie vas a entender de que son difíciles, o sea, se enfrentan problemas, pues se enfrentan no solo los problemas de familia, sino que los problemas de iglesia ahora y tienen que llevarlos juntos. Claro. Ya ven que la pregunta tenía sentido. Sí, no, tal vez para responderte, lo lindo es que me conseguí una hija de pastor. Entonces entendía muy bien la dinámica y el trabajo y los sacrificios que esto conlleva, ¿verdad? Para mí esa parte, soy vulnerable, ¿verdad? Para mí esa parte fue muy difícil, porque es complicado empezar a ser pastor soltero. Eso es un dolor de cabeza en ciertos momentos, porque quieres ser o sea, cabal hablaba con alguien de eso hoy, porque era difícil terminar de predicar o bajarse de ministrar y regresar a ser un hombre normal que quiere encontrar a alguien en su vida. Sí. Y que le toca que, pues, mensajear, enamorar a alguien, ¿verdad? Entonces, era rara la mezcla de, miren, hermanos, aquí la palabra enseña esto, cuando dicen amén, orar, ministrar y todo, y después bajar, hola, ¿cómo estás? O sea, esa parte era difícil de manejar. El libro de cantar, el de narrar. Sí, cabal, era difícil de manejar. Ya te sentías mortal. Sí, o sea, bajar otra vez del Olimpo, pero fue difícil. Yo tuve relaciones fallidas. A veces veo a algunos que tienen esa bendición de la primera persona que conocen, con esa persona se casan, wow, hubiera sido buenísimo. Pero abrazo mi proceso, sé que de todo aprende uno, y en el 2016 conozco ella se llama Jimena Daniel, ¿verdad? Y conozco a Dani, nos enamoramos, nos hicimos clic súper rápido, y pues creo que su papá al final la tuvo que ofrendar porque era la hija del pastor y es hija única, ¿verdad? Yo me la robé, ¿verdad? Y me la llevé con nosotros, pero también colaboramos con la iglesia de ellos, ¿verdad? Y es una bendición. El día de hoy somos papás de un niño de 4 años, ¿verdad? Que ahorita que yo regrese, tengo que dar las vueltas del colegio, que empieza el colegio, y pues ahí estamos. O sea, estoy enamorado de ella me entiende, yo la entiendo, sabe que me tiene una paciencia, porque a veces uno es soñador e idealista y uno vuela un montón de cosas y así, claro, sí, dale, mi amor, dale, ¿verdad? Y las esposas son lindas en ese sentido, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Fue difícil. A mí siempre me gusta hacer esa pregunta porque obviamente cada servicio que nosotros hacemos en el reino es un ministerio. De hecho, esto es un ministerio para nosotros, el podcast. Sí, y si no hay una visión compartida, las cosas se vuelven complicadas. Y siempre es importante, me gusta hablar sobre el tema de la pareja porque tenés que tener la misma visión y compartir los momentos. Y creo que todos tenemos esa parte de soñadores. Yo le digo a Melissa que ella es mi freno de mano, si no saber dónde estoy, en qué estaría metido yo ahorita. Sí. Sabrá Dios. Todo idealista necesita un pragmático en la vida. Ella es mi freno de mano y ella lo sabe. Porque ella me ha sacado a la orilla ya de ya hasta aquí, me ha rescatado, te por si no meterme en grandes ligas. Qué bueno. Entonces, y yo lo mencionaba por eso, porque el hecho que ya tú llevar un ministerio y querer sumar a alguien a tu visión, porque era tu visión, a veces no es fácil. Sí, claro. Entonces, pero gracias a Dios, pues en tu caso se dio así. Sí,
Sí, yo inicié en los 16 años, como es que todo fue tan rápido ahora que lo pienso, porque las crisis que les conté de los 13, 14, a los 16, 17 me nombran líder de alabanza. Entonces yo dirigía a un grupo de músicos con algunos adultos, un grupo de coristas de señoras de mayores de 40 años que me querían mandar, que me querían decir qué hacer, ¿verdad? Que tienen ese don de mando, ¿verdad? Ay, Dios. Y entonces fue muy, muy complicado para mí. Y al mismo tiempo empezar el Ministerio de Jóvenes también, ser líder de jóvenes, 8 años. Y hasta que en el 2012 me nombran como pastor oficial de la iglesia, ¿verdad? Entonces, para todo ese tiempo, soltero, pues, y todavía 4 años más después, hasta el 16, conocer a Dani. Y ya en el 2018, pues, nos casamos y todo. Entonces, fue difícil, realmente fue difícil. Yo le digo a la iglesia, miren, una vida sin Dios es difícil. Sí. Y una vida con Dios también es difícil. Solo elijan su difícil, pero nada es fácil, ¿verdad? Entonces, igual en esto, o sea, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y hay momentos bonitos, cantar con Miel San Marcos, ¿verdad? Participar en una grabación, son cosas lindas. Pero hay algo de planta y de fondo que uno tiene que hacer todos los días y eso es lo complicado, ¿verdad? Eso es lo difícil. Pero aquí estamos, amando a Dios, sirviendo a Dios y tratando de ser felices con lo que nos toca, ¿verdad? Jonah, ¿qué proyectos se vienen? ¿Qué hay en puerta? ¿Qué nos puedes adelantar por ahí? Fíjense que ahorita pues estoy en una etapa de cambios, estoy transicionando laboralmente, ¿verdad? En algunas cosas. Y pues ahorita, pues, gracias a Dios, va a quedar un tiempo un poco más manejable, más gestionable, más libre. Y eso me va a permitir retomar algunas cosas. Para empezar, poner de cabeza a la iglesia. Creo que la iglesia necesita hablando de lo local, necesita un refresh en algunas cosas y pues ahí hay algunos proyectos de replantación en algunos equipos de trabajo, digamos, a nivel pastoral. Pero en lo musical estoy en ese, estoy en ese dilema ahorita porque ¿qué hacer? ¿Qué grabar? Tengo una lista de canciones de pandemia, por ejemplo, que mi intención es grabarlas con piano y a cada canción asignarle un instrumento diferente. Piano y cello, o piano y trompeta, o piano y algo, Ah, qué ¿verdad? bonito. Pero ya no son canciones de alabanza para cantar congregacionalmente, Sí. sino para que te sentés, las escuches y que Dios te diga algo, si quiere decirte algo, ¿verdad? Ese tipo de proyectos ahorita son los que me están atrayendo. Entonces estoy empezando ¿Seguís componiendo? a armar. Sigo componiendo, sigo teniendo canciones que están ahí, que solo nacen, que solo salen, ¿verdad? No sé si algún día las grabaré. Un amigo me decía, deberías de como ofrecer ese servicio de compositor, ¿no? O sea, hay gente que no le fluye y tal vez una letra tuya, ¿vale? No sé qué venga ahorita, la verdad es que no sé. Pero de que vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Y yo me siento ya más en una etapa de coach, de estar ahí como mentoreando algunas cosas. Entonces quiero hacer un proyecto más colectivo, de alabanza de oración con el grupo de la iglesia, levantarlos a ellos un poquito. No es que ya haya pasado mi tiempo, pero también yo creo que hay que sembrar en otros lo que en su momento se sembró en uno. Y uno ya casado, siendo papá, ya más pastor que otra cosa. Eh, no sé, ahorita estoy en el tiempo de decisión, perdón que no les pueda dar así como No, concretamente, tranquilo. pero es un tiempo de decisiones ahorita y pues de momento le doy con lo que tengo por ahí ya producido, pero vamos a ver, vamos a ver. De repente hasta armo mi propio podcast y los invito a ustedes también a platicar ahí. Tenemos ¿verdad? que estar ahí entonces. Por supuesto que sí. Jonah, para ir cerrando, a nosotros siempre nos gusta que el invitado, mediante las experiencias y esa vida cristiana que ha tenido y que ha podido experimentar, pueda dejar a todas aquellas personas un mensaje. Okay. ¿Qué mensaje podrías dejar? Bueno, creo que hay varios puntos que uno tiene que aplicar en su vida, pero en base a mi experiencia, lo que le diría a la gente
es uno, ánimo en todo lo que venga. En todo lo que venga. Hay que tener el ánimo siempre, pero no el ánimo humano, sino porque se decae a veces, ¿verdad? Sino el ánimo que viene de Dios. Eh, yo creo y siento, y tal vez esto es lo que voy a compartir, creo y siento que Dios nos da bendiciones, ¿verdad? Él te va a dar una bendición a ti, específica para ti. Pero a veces esas bendiciones no van a llegar fácil, ¿verdad? Entonces pienso en lo de la escuela de música, ¿verdad? Una y otra vez. Definitivamente Dios quería darme eso, pero no me lo quiso dar a la primera. Entonces, dale otra vez. Bueno, Señor, ahí voy. No, todavía no. Dale otra vez, ¿verdad? Bueno, está bien. No, todavía no. Dale otra vez, ¿verdad? Entonces, persistencia y una fe necia en Dios. Yo creo que eso es lo que necesitamos en su momento. Miren, estamos viviendo tiempos bien complicados, bien difíciles. Hay una crisis de identidad tremenda, ¿verdad? Hay una crisis de identidad tremenda en los jóvenes, ahora hasta los adultos. La famosa generación de cristal ya tiene hijos, ¿verdad? Entonces se vienen Si solo que está más de papel, quizás, no sé. Sí, sí. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos desafiantes, pero alguien dijo una vez, tiempos malos hacen hombres fuertes hacen tiempos fáciles hacen hombres débiles y hombres débiles hacen tiempos malos. Y ese es el ciclo, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos donde estamos ahorita, pero tengamos fe siempre en el Señor de que Él siempre va a llevarnos a nuestro propósito de una u otra forma. En mi caso usó la música, me quitó amistades, me puso nuevas amistades. No sé qué vaya a hacer Dios contigo, pero de lo que sí estoy seguro es que vas a vivir tu propósito en esta tierra. Amén, de verdad. Jonah, gracias por tu tiempo, por tu visita, por el tiempo que pudimos compartir. ¿Ya terminó? y pues te quiero decir que Vida Cristiana Podcast es tu casa y aquí la casa de nosotros también son bienvenidos cuando quieras. Te quede en el camino. Sí, genial, genial. Y ha sido pues un honor tenerte y para todos ustedes los que se quedaron al final, no olviden buscar la música de Jonah. ¿Cómo te pueden encontrar, dijiste? Jona, Jonah Ramírez, Spotify, Apple Music, YouTube, todas. Claro, de verdad. Mira, fíjate que nosotros tenemos una tradición. De todos los podcasts que tenemos, solo en uno no se hizo. Pero hay un porqué. Detrás de cámaras, por el qué no se hizo. Pero la tradición del, podemos decir 98% del podcast, es que oramos al final y el invitado dirige la oración. Así que te quiero pedir de favor que lo hagas para despedirnos de toda la audiencia de Viva Radio, de Vida Cristiana Podcast y de los otros canales que por ahí pueden encontrarnos también. Con todo gusto, qué honor. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, querido Dios, yo estoy aquí con mis amigos de Vida Cristiana y orando también por los que siguen el podcast y los que escuchan en radio. Te pido que tú pongas frente a cada persona el propósito divino por el cual ha sido traído a esta tierra. Señor, sé que todos tenemos batallas, todos tenemos luchas, eso es un hecho. Todos tenemos una guerra que libramos en nuestra mente, en nuestro corazón, y a veces los pensamientos intrusivos hacen estragos en nuestra perspectiva de la vida. Sin embargo, aunque eso suceda, tú nos llamas a seguir adelante, porque no hay opción, hay que seguir adelante. Por lo tanto, querido Dios, yo hoy te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, que si estamos cansados nos des la fuerza, que si estamos desgastados nos des la energía, que si estamos enfermos nos sanes, que si estamos escasos nos proveas, que si estamos tristes nos des ese gozo y esa alegría, porque al final, Señor, la única forma en la que conoceremos a un Dios sanador es cuando estamos enfermos. La única forma en la que conoceremos a un Dios proveedor es cuando no tendremos nada. La única forma en la que vamos a conocer al Salvador es cuando estemos perdidos y nadie más que tú aparezca en escena para extendernos la mano.
Querido Dios, te doy muchas gracias por este programa, por este episodio, por este medio que tú estás usando para llevar tu mensaje a las personas que tienen que llegar. Yo bendigo este podcast, bendigo a Vida Cristiana, bendigo a los que escuchan la radio y te pido que tu gloria se manifieste en cada uno de nosotros y que en estos tiempos que vienen, que serán desafiantes seguro, siempre volteemos a ver esa luz que eres tú para cada uno de nosotros. Así es que todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy agradecidos. Ha sido una bendición escucharte. Sé que vas a motivar a muchas personas con tu testimonio, porque si estabas emprendiendo algo y fracasaste, no significa que Dios te abandonó. Significa que quizás la segunda vez hay que poner un poquito más de ganas. Y nada que la tercera es la vencida, es la cuarta. Así que hemos aprendido todos los aspectos de ti: lado emprendedor, el lado musical para buscar la excelencia, el lado ministerial, el lado familiar, y el primer consejo antes de casarse: conozca a su esposa. Sería bueno. Sería bueno. Estuvo fantástico. Bueno, un abrazo para todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones. Bye bye.